El comunismo me separó 13 años de mi madre y 7 años de mi padre. A los 10 años me quedé sin papá en Cuba. Llegué con 23 años y pude descubrir lo que era capaz de hacer, porque dejé de ser niña, fue un cambio muy brusco, a convertirme en una persona que tenía que enfrentarme a la vida, porque era la hija menor de 3 hermanas, que me lo dieron todo, que yo no sabía nada de Cuba, yo no sabía contar el dinero, yo no sabía ir al mercado, no sabía nada. Yo quiero que me hables de esa niña que en Cuba quizá nunca imaginó que pudiera trasladarse, cruzar el mar, llegar a los Estados Unidos y construir el imperio que habéis construido ahora. Cuéntame un poquito cómo era esa niña en Cuba. Siempre fui una niña un poquito soñadora. Viví en el campo, en la costa sur de Cuba, y cuando yo veía pasar un avión por el cielo, y yo estaba trabajando en el campo, porque gracias al sistema comunista teníamos que trabajar una tanda de estudio y la otra tanda de trabajo, y ahí hice de todo, desde arrancar hierba, de todo. Y yo veía siempre pasar los aviones por el cielo y decía, algún día me voy a montar en un avión. Y entonces eran mis sueños y dije, siempre tuve algo dentro de mí que iba a hacer algo en mi vida. No sabía qué, era una niña, llegué aquí con 23 años también cuando llegué, pero cuando yo vi esos sueños yo tendría, no sé, 13, 14, 15 años en aquella época. Y así fue, el destino me lo puso en el camino. Siempre he sido una persona que me he dejado de guiar por lo que Dios me ponga delante. Y así ocurrió todo fue fluyendo poco a poco y me vino en el camino poder llegar a este hermoso país que me dio la oportunidad tan grande de ser quien soy en estos momentos. Drialis, ¿cómo era esa niña? Yo no me quiero imaginar cómo era esa niña, la reina de los seguros del día de hoy, imparable. Igualita que como soy ahora, extrovertida, yo nunca tengo una regla, yo siempre quiero salirme como una florecita de lo que estoy supuesta a hacer, algo diferente. Era una niña que a mí me encantaba cantar, yo quería ser cantante. Igual que Ania, me tocó ir al campo, porque en Cuba la educación es gratis. Para los que no saben, los que no son cubanos, que nos engañan con la publicidad ficticia. Nosotros teníamos que trabajar, ella y yo, en el campo, y me ponían a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día. Después llegas a la escuela donde te dan una comida bien mala. Muchas veces no podía ni comer porque no me gustaba esa comida. Y después ir a la clase. ¿Te imaginas lo cansada que estaba una niña o todos esos niños que tienen que recibir clase? Tienen que recibir clase después de haber trabajado una jornada tan fuerte de trabajo, de recoger toronjas que no se podían tirar porque eran para exportación, de chapear es cortar hierba igual. O sea, este trabajo como una técnica agropecuaria, cuando yo no tenía que ver nada, y no digo, es un trabajo que para mucha gente está bien, no estoy degradando a nadie, no, claro que no, pero obligaban a todos los niños a hacer esto, así que la educación gratis en Cuba es ficticia y nosotros estábamos pagando todo eso. Nosotros nos llevaban como trabajadores para poder vender todas estas toronjas, estas naranjas para exportación. Abuso infantil. Absolutamente, pero que se sigue manteniendo además en el día de hoy, en pleno siglo XXI. Ania, ¿cómo fue ese el momento en el que decidiste desafiar el miedo? ¿Y cómo fue además esa historia donde esa niña que soñaba con subirse a un avión tiene la posibilidad de acariciarlo? ¿Cómo ocurrió eso? Cuando me abrieron las puertas en este país y llegué con 23 años y pude descubrir lo que era capaz de hacer, porque dejé de ser niña, fue un cambio muy brusco, a convertirme en una persona que tenía que enfrentarme a la vida, porque era la hija menor de 3 hermanas, que me lo dieron todo, que yo no sabía nada de Cuba, yo no sabía contar el dinero, yo no sabía ir al mercado, no sabía nada, y de buenas a primeras me tuve que enfrentar solita, con mi esposo y la familia de mi esposa en este país, que me abrió las puertas y dije, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo. Ahí empecé a crecer, ahí empecé a tratar de buscar quién era yo. Y empecé a abrirme caminos en lo que... Pero antes de eso, hay un momento cuando yo te digo que uno se atreve a desafiar el miedo, es porque tiene una especie de caramelo. Ese caramelo tenía un nombre, ese caramelo era tu esposo, ese caramelo se llamaba Iván. Y además te dio un pequeño disgusto porque él quería en avanzada. Cuéntanos un poquito cómo fue eso. Yo siempre fui una persona muy conservadora. Y él no, él es una persona muy avanzada, y gracias a Dios todo lo que sé de venta
Me llegaba y me decía, iba a empezar en un trabajo en el banco y me decía, no, tú sabes computadora, tú sabes Word, tú sabes Excel, cuando yo no sabía andar ni con el mouse. Yo no sabía porque en Cuba no te dan clases de computación, aunque ya yo había terminado el 4º año de la universidad y ya él había terminado su carrera universitaria también, pero esa parte no la tiene porque uno no la practica. Y me decía, no, ve para allá y cuando te hagan el interview mañana usted tiene que decir que usted sabe. Y yo sudaba con aquella persona que me hacía el interview y decía, no, yo sé. Y así, gracias a él también, por la forma que tiene, por su ímpetu, por su personalidad tan grande, fue quien me ayudó a salir de niña, a ser madre, mujer. Pero ¿cómo fue el momento en el que te empujas así literalmente a salir de Cuba? Eso nos lo tienes que contar. No, sí. No, casualmente ya estábamos casados, llevamos 2 años de casados, y me dice, su abuelo era preso político en Cuba, de los Plantados. Una persona maravillosa, lo perdimos hace poco, pero gracias a él llegamos a este país, y en esa lista él tenía que entrar a la Embajada de los Estados Unidos en Cuba y tenía que entrar con la lista de todas las personas que vivían en su núcleo familiar. Ahí estaba incluida yo no tenía a nadie en este país. Y dije, bueno, me pongo en manos de Dios, siempre he tenido mucha fe en Dios y me he dejado guiar por lo que el destino me ponga. Yo nunca he ido en contra del destino. Y dije, bueno, si en esa lista cuando salga para afuera está mi nombre, es porque Dios destina que yo me vaya para los Estados Unidos. Porque antes él se quería venir sin ti. Sí, él se tuvo varias veces. Cuéntanos, porque el amor además tiene sus cosas. Y también anteriormente a eso él se había tirado varias veces en varias embarcaciones. Una que le puso la propera al revés y salió al revés y regresaron para atrás y después vinieron los guardacostas y le rompieron y le destruyeron todo lo que ellos habían invertido, porque para salir de Cuba es una inversión, de lo poco que tú tienes que darlo para eso. Cuando estábamos en la universidad también, un día me dijo a las 3 de la mañana, me llevó a comer con $10 que tenía, me llevó a comer un hamburger cuando aquello era algo muy grande. Y yo dije, ay, qué extraño, me llevó al malecón, caminamos, digo, qué buena persona, qué extraño este muchacho, ¿en qué estará? Y a las 3 de la mañana cuando nos fuimos a acostar me dijo, mañana en la mañana salgo para los Estados Unidos. Me dio un dolor tan grande que estuve llorando toda la noche hasta que me dijo, me puse muy mal. Tú fuiste buena, sí. Yo le estrangulo. Sí, pero a la vez sentía miedo a que le fuera a pasar algo, que se fuera a morir. Ya llevamos un tiempo de relación, ya era mi esposo. Me iba a decir, ¿pero cómo te vas a ir? Dice, sí, mañana en la mañana, en la madrugada salimos ya para los Estados Unidos. Y yo me puse muy mal, entonces hasta que me dijo, ¿sabes qué? No, era mentira, era para ver lo que tú decías. Pero mentira, me engañó. Y por supuesto, sí, llegamos al pueblo nuestro, él se fue, ya no me contestó. Cuando que eran los teléfonos en la casa, él tenía un teléfono en su casa, no me contestó más. Y efectivamente, otro intento después de tantos para salir de Cuba. Hasta que por suerte, su abuelo, como preso político, su padre le dijo, mira, vamos a preparar todo, vamos a prepararnos toda la familia, vamos a tratar de coger la visa a través de esta alternativa. Y fueron aprobados todos y ahí estaba mi nombre y dije, bueno. Ahí empezó acá vine solita, la menor de tres hermanas, con mi papá y mi mamá y todo el mundo en Cuba. Pasé como muchos años de sufrimiento, porque cuando aquello no había ni comunicación con Cuba, nada más con una tarjetita de $10, y cuando aquello el sueldo mínimo eran $3 y $4 la hora. Claro. Eso era lo que uno poco podía para hablar tal vez una vez al mes con la familia, los familiares. Drialis, ¿cómo lograste desafiar tú el miedo y atreverte a cruzar el mar y llegar aquí a los Estados Unidos? Yo no crucé el mar en una balsa. No, pero fue en un avión. Fue en un avión porque mi papá había venido unos años antes. Yo estuve, fíjate, el comunismo me separó 13 años de mi madre y 7 años de mi padre. A los 10 años me quedé sin papá en Cuba. No podía hablar con él nunca, era cada 2 meses una llamadita por un tercer país, por Canadá, que en aquel momento era como se podían hacer las llamadas. Era una estructura para poder hablar con mi padre una vez al mes. Fue muy difícil no verlo por tantos años, estar separada de él por 7 años. Y cuando él ya se hizo ciudadano, me mandó a pedir, yo tenía 17 años, vine en un avión solita con mi hermana, me mandaron y él estaba esperando aquí por mí, y después empezó la parte más fuerte, estar sin mi mamá por 13 años. Wow. No me la dejaban venir, imagínate en esa edad donde tú tienes 17 años y tú llegas a un país nuevo. Mi papá estaba trabajando todo el tiempo, y yo sin madre, en un país donde no entendía el idioma, los amigos, no tenía mis amigos de juventud. Es como que te agarran y paras en China, y aprende, y dale.
y lo hicimos. Yo siempre digo que todo lo que me ha pasado en la vida me ha convertido en la mujer que soy. Así que hasta lo más difícil que me pasó, hasta el trabajo que hice en el campo, hasta estar sin mis padres, ahora valorarlos como los valoro. Claro. Es decir, en cada momento que los tengo, quiero estar con ellos, porque estuve muchos años, y no le voy a decir gracias al comunismo, producto a ese régimen y esa dictadura que ha separado a tantas familias. Y el miedo, yo te digo, yo le tengo miedo a Dios. Lo demás, yo sé que está Él siempre conmigo, de mi lado. Yo voy adelante. Ania, muchas personas cuando uno logra sus metas se olvidan de que independientemente de que uno viaje en Uniberia, como fue por ejemplo mi caso, con 23 años como tú, o personas como vosotros que tuvisteis que desafiar un régimen que arriesgabais vuestra propia vida, incluso si no se salía de la forma correcta. Se olvidan que cuando uno llega a ciertas posiciones ha habido noches sin dormir, ha habido el dolor de la separación de los padres, de la separación de tu hogar, de la separación de tus afectos, de tu país, y el trabajo sobre todo arduo para llegar a esas posiciones. Ania, ¿cómo fue ese proceso cuando esa niña con 23 años llega sin conocer prácticamente a nadie, eso sí, con un marido con mucho espíritu que la empujaba, pero ¿cómo fue ese trabajo? ¿Cuáles fueron esos procesos que tú tuviste que hacer que poquito a poco se convirtieron en lecciones de vida? No, definitivamente tuve que convertirme en una persona fuerte y cambiar de niña a mujer, de un momento a otro, porque llegar a tocar puertas en cualquier lugar a trabajo, yo no manejaba, estuve como casi 2 años sin poder manejar porque le tenía terror al timón a manejar, porque en Cuba normalmente no se hace, y iba caminando alrededor de donde vivíamos en Hialeah, que la ciudad que por esa, que me encanta Hialeah, la conozco completita, y entonces de ahí iba puerta por puerta a los mercados, los supermercados, a las cafeterías, tocando puertas para que cuando Iván se iba a trabajar, que trabajaba hasta en 3 trabajos, igual que su papá, su mamá, todo el mundo trabajaba. Yo iba caminando a ver a esta niña de 23 años le dejaban hacer, y me decían, ¿qué tienes experiencia? Y le decía, no sé, yo estaba estudiando en la universidad, pero hago lo que sea. Y ahí trabajé en una cafetería en una esquina, después estuve envolviendo regalos en Christmas, me dieron temporariamente trabajo en un mercado, envolviendo regalos para las Christmas. Después estuve 2 años trabajando en Sedano, y en lo que trabajaba en Sedano en el mercado, cogía y estudiaba entonces por la noche en el Miami-Dade College de Hialeah, y gracias a Dios eso fue el inglés que pude aprender, la oportunidad que me dio este país, que cuando que ellos me lo podían pagar. Hasta que ya gané $4.25 y no me pudieron dar más ayuda, pero le agradezco muchísimo, pero así, tocando puertas de un lado a otro, porque nadie te decía, sí, ven que tengo un trabajo para ti. Como ahora tenemos muchas personas que vienen y uno dice, sí, tienes oportunidad, vamos a darte la oportunidad de trabajar con nosotros, de ver si sirves para la venta, le abrimos los caminos a todo el mundo, pero en aquella época nadie te abría los caminos.